La Ribera en la Onda. Onda Cero. Pues bien, abrimos hoy nuestro tiempo de radio con un buen número de invitados, pero que bien acompañados que estamos hoy. Estamos acompañados por alumnos del Colegio Maristas de Algemesí, de segundo de bachillerato, que además están llevando adelante un proyecto muy interesante que se llama Café Filosòfic Maristes. Pero cuidado, la idea viene ya de antaño, viene ya de cierto tiempo, de su profesor, por cierto, que también está con nosotros, Sergi Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Es un placer. Y gracias por estar aquí con nosotros, con toda esta gente que son el futuro. Quién sabe si saldrá algún periodista de aquí. Ahora luego les preguntaré cuáles son sus ambiciones de futuro. Pero en principio, Sergi, Café Filosòfic viene ya de tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, Café Filosòfic fue un proyecto ya que empecé hace 10 años, ya estando en Barcelona, en Mataró, y bueno, pues lo empecé allí en Radio Mataró, Radio Cataluña, Cataluña Radio, y bueno, surgió pues viendo un poco la situación de la filosofía en la actualidad, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que en primero de bachillerato se imparten 2 horas semanales, en segundo de bachillerato se imparten 3 horas semanales, y faltan horas, ¿no? Faltan horas no solo para contenidos, sino también para procedimientos, ¿no? Para aprender a reflexionar, para tener un espíritu crítico, Y entonces, viendo un poco la situación esta, pues pensé, a ver de qué manera podríamos llevarlo a algún ámbito en el que se fomentara, ¿no? el pensamiento, ¿no? Acercar la filosofía al público, un poco así, ¿no? Sí, porque realmente siempre se ha dicho que por un lado la ciencia no comunicaba bien con el ciudadano, y entonces se han hecho muchos programas y mucha gente se ha especializado, científicos, en hablar al público, al ciudadano, para dar a conocer pues todo lo que se hace a nivel científico, que hasta ahora era una suerte de tabú, algo complicadísimo de entender, y afortunadamente un buen comunicador pues siempre lo explica de una forma que el ciudadano de a pie lo puede llegar a entender. De alguna forma tú querías hacer eso también con cuestiones filosóficas, ¿no? Sí, un poco también volviendo al espíritu sofista, ¿no? De la retórica, de saber hablar, de ser capaz de encontrarse en una situación e improvisar, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? O sea, no solamente estudiarte los apuntes, sino también encontrarte en un ámbito en el que tú puedas reflexionar sin ningún tipo de presión, y así un espacio más libre, ¿no? Bueno, ¿y qué tal han respondido los chicos y chicas que tenemos hoy por aquí? Y los demás, porque creo que hay más, ¿no? Bueno, si quieres, puedo decir un poco mi sensación, pero que hablen ellos. No, pero primero tu sensación como líder. Bueno, como líder. La pretensión era acercarles un poco la filosofía a ellos en particular y al público en general, mejorar un poco la reflexión oral y con esto también escrita, ¿no? Y aprender a improvisar, o sea, que hacer filosofía no sea solo una cosa académica, sino también que tú puedas... Y bueno, parece que bien, ¿no? Parece que bien. Además, la manera en la que hemos organizado el programa es muy, muy atractiva, ¿no? O sea, primero nos vamos, comemos juntos, siempre me los llevo de 4 en 4, ¿no? Porque claro, vamos en el coche a una emisora de Valencia, comemos, nos vamos, tomamos un café, revisamos un poco el guión que hemos elaborado durante la semana, y empieza un poco pues el nerviosillo empiezan los nervios cuando falta ya la media hora para el programa. Y bueno, mi sensación es que al principio parece que no captan la esencia, no captan lo chula que va a ser la experiencia, y cuando salen del programa pues salen con ganas de más, ¿no? Pues eso es lo que suele pasar siempre en estas lides y en estos menesteres. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Patricia Romero, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Arantxa Pardo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida tú también. Pablo Santón, buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallado. Bienvenido. Jaime Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas. Y Sergio Marqués. Buenas tardes. Buenas tardes a ti también. A ver, ¿por dónde podemos comenzar? Un poco, explicarme o contadme la experiencia, en principio, cuando os la planteó, qué os pareció, y luego si habéis superado con creces la expectativa que teníais y cómo os va... o cómo va funcionando, ¿no? el día a día, porque creo que vais semana a semana, cada viernes a hacer el programa, ¿no? Pues yo tengo que decir que la primera vez que Sergi planteó que tendríamos que ir a la radio y tal, a mí me dio muchísimo miedo, porque
normalmente no suelo ponerme nerviosa de hablar en público, pero sí me pareció un poco una locura ponerme a hablar en una radio. Es algo que nunca hubiera imaginado. Y siempre Sergi nos da la opción de decidir qué día vamos a ir, de planear nosotros los grupos y con quién vamos a ir. Y claro, mis amigas y yo siempre las últimas, a ver si nos va a tocar no ir, a ver si lo podemos evitar, qué vergüenza. Pero la verdad es que... Sí, esa es la primera impresión, sí, ¿no? Es el primer momento que siempre... Eso no lo sabía yo. Sergio, hoy vas a descubrir cosas. Ha salido a la luz. Pero al final ya tuvimos que, pues, embarcarnos en la aventura y al final salió todo bien y salimos con Sergi, tenemos que volver, ha estado súper divertido y estás allí y se pasa la hora y te han parecido 10 minutos, ¿no? Ya. Bueno, y te pones delante del micro y ¿qué? Y en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? En ese momento lo único que piensas es que no se me olvide nada de todo lo que me he planeado de decir, por favor, que no me vaya a equivocar, a ver si la gente que me está escuchando, qué van a pensar, a ver si voy a decir cualquier cosa que no tiene ningún sentido. Te voy a confesar algo, lo bonito de esto es equivocarse a veces, ¿eh? Sí. Pero si es que cuando empiezas a hablar ya no dices nada de lo que te has planteado. Es que ni siquiera lo lees, ¿a que no? No. Te viene... Eso depende de la conversación y... ¿Sabes? Depende de lo que te pregunten, depende de cómo respondan los demás. Nunca sabes lo que va a pasar. Así que da igual lo que te hayas planteado, es decir, ¿no? Bueno, y esto de hablar de filosofía, de explicar la filosofía, ¿esto es algo que él os dice y que luego no hacéis o que sí que hacéis? Bueno, pues era una cuestión que se nos planteaba difícil porque realmente nosotros cuando hablamos en una conversación no hablamos de filosofía. Claro. Por eso lo planteo, ¿no? Porque debe de ser complicado de repente cambiar el registro y decir, vamos a hablar de filosofía. Madre mía. Pero una vez empiezas pues cuando te pones a hablar realmente te das cuenta que muchas cosas de las que se trata en la filosofía pues se aplica completamente a la realidad en lo que pasa día a día. Entonces realmente no es tan complicado y además sabes como orgulloso que has hablado de a lo mejor lo mismo que hablas siempre pero con un tono más digamos formal, más reflexivo, más pausado, sí. Más tranquilo. No sé, ¿y qué es lo que contáis? ¿No? ¿De qué soléis hablar? Depende del viernes, cada grupo tiene un tema. Por ejemplo, yo cuando fui me tocó hablar Platón. Y éramos 4 en el grupo y cada uno se encargaba de explicar un tema en concreto. Yo, por ejemplo, me tocó aplicar la filosofía de Platón a la actualidad, como... Difícil tarea la tuya, sí, la que te encomendaron. Sí, la verdad es que yo supongo que para mí me pareció la más difícil. A lo mejor a mi compañera también le pareció la más difícil. No, no se sé. Lo digo por los propios planteamientos platónicos, ¿no? Que son... Sí, era más que nada lo de la filosofía que si nos... bueno, el mito de la caverna, que si nos estaban engañando continuamente o vivíamos, o sea, si no vivíamos en Si lo que veíamos eran sombras sobre la realidad. Exacto. ¿No? Ya. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué me cuentas de tu experiencia? Yo nada, pues yo he ido ya 3 veces a la radio y hemos hablado también temas muy filosóficos, como por ejemplo hablamos de autores clásicos, pero también hemos hablado, por ejemplo, de el valor de la vida, también hablamos y lo aplicamos a los pensamientos de diferentes autores, por ejemplo, lo que es el aborto y cosas así, que lo que podrían opinar los filósofos más antiguos sobre estos temas, porque a veces en ocasiones tenemos la filosofía como algo que se juntaban unos grupos de personas que se aburrían mucho, que eran muy ricos y se aburrían mucho, y pues eso, y que muchas veces hacemos la filosofía antigua, cuando realmente la filosofía es perfectamente aplicable hoy en día, porque muchos de los pensamientos aún siguen siendo un poco muy parecidos, incluso en ocasiones demasiado. Sí, pero es que encima que la gente que no está viendo estará diciendo, estos en la radio hablan de Sócrates, de Platón, y que no. Que nosotros, hombre, hace referencias, ¿no? Sí, hacemos referencias, pero que sí que hablamos. Sí, no, pero que me estoy refiriendo a que no es un tostón, sino que, sí, de eso se trata. Nosotros hablamos de temas de la actualidad, pero basándonos en lo que filósofos han escrito, han pensado, y que está súper bien, porque encima te ayuda a pensar, y es que está súper bien el programa.
Sí, bueno, lo que dice Sergio, el mismo mito de la caverna, la misma alegoría, ¿no? El filósofo cuando sale de la cueva y capta la luz, que la luz representa el bien, pues en ese momento puede convertirse en un ineducado. Bueno, no educado si no ha salido de la cueva. Una vez ha salido puede ser o bien un bienaventurado que continúa formándose y vive como en la Torre de Marfil, ¿no? O bien puede tomar la opción de bajar otra vez a la cueva y quedarse con lo que había y desencadenar a los prisioneros para que puedan salir, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esta analogía o de esta metáfora, más bien dicho, pues esta sería la función. Bueno, y así, ¿no? Todo, ¿no? Claro, porque sí, y en esa línea, pues el debate siempre tiene dos partes. Una parte, como decía Arantxa, pues es una parte más teórica en la que cada uno de los componentes se prepara su discurso, hacemos una pausa y luego ya lo aplicamos a la actualidad para pues darle un poco pues el sentido de la filosofía, intentarlo aplicar, aunque a veces pues resulta complejo porque estamos hablando de épocas distintas, autores clásicos, problemas actuales, y muchas veces esa capacidad hermenéutica de interpretar algo desde otra época pues es difícil, ¿no? Pero bueno, al menos intentamos aterrizar, intentamos darle su utilidad, ¿no? Su utilidad práctica. Se nota que ha hablado el profesor, se nota que hablaba ahora el profesor. Yo la primera aproximación que tuve a la filosofía pues tenía yo 15 años, no sé qué edad tenéis ahora vosotros. 17. Yo la primera aproximación que tuve era con 15 años, entonces era segundo de BUP. Y me acuerdo lo primero que dijo la profesora de filosofía cuando entró, no sabíamos lo que era aquello, ¿no? Fue: la filosofía no cuece pan. Fue lo primero que nos dijo, es decir, no tiene una aplicación práctica inmediata, ni es algo que en un momento dado te vaya a solucionar un problema ahora, ¿no? Ipso facto, sino que es algo que te va a ayudar a pensar, que te va a ayudar a captar pensamientos, sensaciones, razonamientos. Y no sé si esto vosotros también lo estáis viviendo, ¿no? Cuando habláis de filosofía, cuando estudiáis filosofía y cuando la explicáis. ¿Llegáis a debatir entre vosotros incluso? Sí, claro. En clase, muy a menudo. La verdad es que filosofía se convierte en una de las asignaturas en las que tenemos muchas opiniones muy distintas. Y libertad para hablar y todo. Sí. Y hay temas muy recurrentes como es el tema de la publicidad o comparándolo con el mito de la caverna, o pues ahora mismo estamos estudiando en Descartes la existencia de Dios, y son temas, la verdad es que algo polémicos, por así decirlo. Bueno, y cuando llegáis allí y os ponéis a hablar, ¿no? Es decir, ¿sois conscientes de la gente que os puede estar escuchando? Claro, porque a lo mejor hay gente que no tiene ni idea de lo que estáis contando. Yeah. ¿Cómo os aproximáis a ellos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Habláis con vuestros propios términos? ¿Os expresáis como vosotros creéis? ¿O ya traéis algo aprendido? Lógicamente, antes hemos estudiado la lección, entonces sabemos los términos y sabemos por dónde vamos a hablar, qué es lo que estamos hablando. Está claro que no hablamos de forma muy culta, hablamos para que los que nos están escuchando puedan entenderlo perfectamente. Por ejemplo, si decimos la Torre Marfil, pues después intentamos explicarlo. No sé, por ejemplo, cuando Arantxa fue y explicó Platón. Entonces, cuando tenía que explicar lo del mito de la caverna, anteriormente pues lo explicó, intentó hacerlo de su lo explicó a todos los oyentes, y yo creo que queda súper claro antes de aplicar estos temas a la actualidad. Primero se explica lo que es el concepto filosófico del que vais a hablar, y luego lo razonáis trayéndolo a la actualidad, ¿no? De alguna forma. Tú vas contando la filosofía y en los términos más técnicos de los que trata el tema, pues los explicas con comparaciones o con ejemplos, con palabras más cotidianas. Lo que hacemos es intentar tratar de la filosofía, que no, lo mismo que he dicho antes, que en ocasiones parece muy difícil, muy antigua, muy compleja, ideas muy ajenas a nuestra realidad actual, decirles que es como un manifiesto diciendo que no es que ellos vivieran en otro mundo, sino que tenían ideas que vivían en aquella época, pero que sus pensamientos son actuales, y de esa misma manera intentar aplicarlos para que la gente conozca un poco, tenga distintos puntos de vista. Es decir, intentar culturalizar un poco a las personas en este aspecto de la filosofía, que muchas veces queda un poco... Claro, cumplís de este modo con los tres objetivos, ¿no?, que os planteasteis en un momento dado, que era acercar la filosofía a la realidad actual, fomentar una reflexión filosófica o crítica
cada cual que elija la que quiera, aunque no hay mucha diferencia, y mejorar la expresión oral a la hora de desarrollar contenidos filosóficos. ¿Creéis que cumplís o que se están consiguiendo esos 3 objetivos? Yo creo que la tercera es la que puede que nos cueste un poco más, porque sí que es o sea, fácil no, pero es lo que estamos más acostumbrados a hacer, que es empollar el tema y ya está. Y entonces a la hora de hablar, cuando hablamos en la radio, pues tienes que saber expresarte, tienes que saber relacionar cosas, y se hace un poco más complejo, pero que al final, por ejemplo, a mí me ha servido mucho el saber relacionar esto y saber hablar sin tener que ir guiándome por un guión o por un esquema. Y después en los exámenes me ha servido, porque ahora la filosofía yo no es que me la estudie de memoria, de carrerilla, sino que la entiendes y después pues como que la disfrutas más. Te ayuda un poco a tener las ideas más claras, ¿no? Y los conceptos también a la hora de expresarlos o de plasmarlos, pues en algo tan prosaico, ¿no? Como un examen, ¿no? Muchas veces el profesor agradece que uno se adorne a la hora de explicar las cosas, ¿no, Sergi? Sí, hombre, a veces... No en exceso, pero sí. A veces uno también tiene que ponerse un poco serio, ¿no? Porque se confunde a lo mejor el espacio de libertad de dejar hablar. No sé, yo siempre he confiado bastante en la dialéctica de Sócrates, ¿no? De que muchas veces a base de preguntas pues surgen muchos contenidos, y porque impartir contenidos sin que se entiendan y dejar, no sé, prefiero que en la clase, mediante preguntas, intentar ver si se entiende o no se entiende. Y lo que ha dicho Pablo también me parece muy interesante. El hecho de el programa en sí, la estructura que tiene una razón de ser, ¿no? O sea, primero el guión que nos hacemos rompes un poco con los nervios, ¿no? Entramos a la emisora, hay nervios, y entonces siguiendo el guión va un poco mejor, ¿no? Ya. Y luego un espacio y ya la parte de improvisación, como ya hemos roto, pues ya funciona. Bueno, ya veis que en la radio el tiempo sabéis que es sagrado. Me quedan un par de minutos. Bueno, ¿alguno de vosotros se ha planteado hacer algo relacionado con la filosofía, o se está cambiando el punto de vista y estáis mirando ya hacia los medios de comunicación después de esta experiencia? ¿Algún periodista presente, futuro? Sí, yo. ¿Tú, Arantxa, te gustaría? Sí, la verdad es que es una idea que ronda en mi cabeza desde muchos años. De pequeñita aún no sabía ni lo que era el periodismo, y ya miraba la tele y decía: mamá, yo quiero salir en las noticias. Yo quiero presentar el telediario, y no sé. Y a ver si con un poco de suerte y estudiando mucho se hace la carrera. Por aquí me dicen algunas compañeras que presentaban el tiempo en su casa. Imagínate. Con un mapa y todo. Bueno, está bien. Bien, entonces la experiencia de momento os gusta, satisfactoria y productiva, ¿no? Sí. Os va gustando. Bueno, pues nada, yo os agradezco mucho que hayáis venido, que hayáis estado aquí con nosotros, que nos hayáis contado vuestra experiencia. El Colegio Maristas me imagino que también respaldando, ¿no?, todo esto. Sí, pero se me olvidaba, simplemente quería agradecer al equipo directivo pues la posibilidad que me brinda de salir con los alumnos todos los viernes, agradecer a los alumnos, pues bueno, que tampoco se me enfaden porque hemos hecho una selección un poco al azar, y agradecer también a Onda Cero y a la Onda Cero La Ribera pues esta entrevista. Ha sido un placer estar aquí, ¿eh? El tiempo siempre es limitado, pero bueno, al menos hemos conocido algo más de lo que se hace por ahí, de cosas interesantes como esta, que la verdad desconocíamos por completo. Pues nada, gracias a todos, Patricia, Arantxa, Pablo, Jaime, Sergio y Sergi. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. A seguir en esa línea, y ya os escucho algún día que otro. A ver qué tal. Venga, gracias. Nosotros volvemos en unos minutos, como siempre, después de las noticias, con nuestros argumentos habituales. Hasta ahora.